concentrada, por ejemplo, este Jason Craving del modelo de ATR, donde hay distintos periodos de acumulación, transformación, realización, buscando más picos de forma y con una lógica concentración de cargas. ¿Por qué estos modelos no son aplicables al ámbito de la salud? Miren, cuando nosotros no son aplicables en los modelos ni ninguna de las variables ni estructuras operativas. Y esto lo vamos a ver a lo largo del día de hoy. Insistimos que no estamos hablando de aspectos funcionales, estamos hablando de aspectos generales. Luego definiremos un poco los criterios de funcionalidad. Bueno, doy la bienvenida también a Tania que se incorpora. ¿Por qué, por qué no es posible aplicar estos procesos operativos a un sujeto de actividad física y salud igual que a un deportista? Miren, por ejemplo, cuando uno aplica un modelo de planificación del deporte, el deporte implica competición. Muchas de las personas que nosotros vamos a tener como pacientes o como clientes no tienen necesidad de competir ni quieren competir. Su objetivo no es competir. En algunos casos sí, en otros no, pero evidentemente eso ya exige entender que no vamos a buscar momentos de forma, ni nos va a interesar estar mejor en un momento que en otro, sino sencillamente vamos a querer mejorar la calidad de vida de ese sujeto día a día. Una de las cuestiones importantes, por ejemplo, es la disponibilidad del entrenamiento. Un deportista de rendimiento, es decir, para quienes fueron creados estos modelos, dispone del máximo tiempo para ello. Normalmente, un deportista de élite se dedica al deporte y, por tanto, puede entrenar tantas veces como sea necesario. Sin embargo, operativamente, nosotros, con personas que practican ejercicio físico y salud, no vamos a disponer de ese tiempo. Es más, el tiempo del que vamos a disponer es aquel del que disponga como tiempo libre el sujeto o la persona que viene a nuestros programas. Por tanto, la disponibilidad de estas personas es mínima y moderada, limitada muchas veces a su actividad laboral, a su actividad profesional, familiar, social, etcétera, etcétera. Por tanto, no podemos operar con estructuras similares porque no tenemos la misma disponibilidad. Tampoco es la misma la prioridad del entrenamiento. Para un deportista, estos modelos se utilizan porque su prioridad es llegar a estas competiciones y ganarlas. Ese es su objetivo. Para ello, invierten tiempo, esfuerzo y es algo prioritario en su vida. Sin embargo, las personas con las que nosotros nos vamos a manejar en el ámbito del ejercicio físico y la salud, su prioridad no es el ejercicio físico. Al contrario, hay que estar luchando contra eso para adherir y motivar hacia la práctica del ejercicio físico. Vamos a tener resistencia a crear esa adhesión en los sujetos. Y por tanto, su prioridad de entrenamiento es mínima también y moderada. Es decir, para ellos el ejercicio físico no es lo más importante. Habría que convertirlo en algo importante y prioritario en su vida, pero no lo es. Indudablemente la perspectiva cambia y hace que no podamos aplicar los programas, los modelos de planificación con una copia literal de lo que viene del deporte. Por otro lado, y esto lo veremos también hoy un poquito, el historial deportivo no es el mismo. Cuando entrenamos a personas de ejercicio físico y salud, normalmente su capacidad de respuesta al ejercicio está disminuida. Bien porque no ha hecho ejercicio físico de forma regular o bien porque tiene alguna patología asociada. Cuando una persona tiene una patología asociada o tiene un bajo nivel de condición física, su capacidad de respuesta es menor. Es decir, su potencial de adaptación es menor y por tanto no se pueden aplicar no solo similares modelos de planificación, sino ni siquiera similares modelos de aplicación de cargas a sujetos que tengan un historial deportivo tan pobre o limitado como pueden ser lo que nos encontramos en programas de salud, frente a deportistas cuya capacidad de potencial de adaptación pues ha sido ya desarrollada de manera importante, tiene una trayectoria, un historial. Evidentemente, el modelo no puede ser el mismo. Estos modelos, por ejemplo, de cargas concentradas, pueden aplicarse a deportistas de rendimiento, pero no tienen demasiado sentido en personas cuya capacidad de respuesta está limitada y reducida. En estas personas es necesario realizar muchos ajustes. Por otro lado, otra de las cuestiones que hemos comentado es el objetivo. El objetivo quiere decir que las personas de deporte, que practican deporte como rendimiento, tienen el objetivo de conseguir una medalla, de lograr una marca,
de ganarse la vida con esta situación. Sin embargo, una persona de ejercicio físico y salud, no. Lo único que quiere hacer es desarrollar su vida de una manera saludable, óptima, con calidad. Algunas veces prevenir enfermedades, tratar enfermedades o como mucho mejorar su imagen corporal. Pero obviamente el objetivo cambia y cambia por tanto la posibilidad de aplicar o extrapolar estos modelos que vienen del entrenamiento. Estas, entre otras razones, son algunas de las cuestiones que nos llevan a pensar que el proceso de diseño de programas de entrenamiento tiene que modificarse de un sujeto deportista a un sujeto de población que busca únicamente como objetivo la salud. Aquí tienen la propuesta que nosotros hacemos y que publicamos allá en el 2011 respecto a esta cuestión. Miren, los procesos que ustedes van a manejar se dividen normalmente en 4. El primero es el de planificación. El segundo proceso es el de programación. El tercero es el de periodización y el cuarto el de prescripción. Cada uno de estos pasos es lo que nos lleva a finalmente tener como resultado un programa de entrenamiento para el sujeto entrenado. La planificación, vamos a ir definiendo cada uno de esos aspectos, conlleva una serie de operaciones, ¿de acuerdo? Que son estas que hay aquí. La programación, otras, la periodización, otras, y la prescripción, otras, que iremos explicando y detallando poco a poco ahora que vayamos desenvolviéndonos dentro del juego. ¿Cómo vamos a operar o cómo vamos a manejarnos dentro de estos procesos operativos? Miren, en nuestra profesión nos encontramos con un caso muy curioso. Si ustedes acuden a un mismo centro, supongamos que ustedes tienen un caso, ¿vale? Una persona que acude a ustedes, vamos a poner un caso práctico hoy, pero una persona que acude a ustedes y que quiere mejorar su salud, porque tiene una patología o porque no la tiene, simplemente quiere mejorar su salud, quiere perder peso o quiere aumentar su masa muscular o quiere simplemente mejorar su condición física. Ese caso, una persona, por ejemplo, de 30 años, mujer, el caso que ustedes quieran. Ese caso, si se lo planteo o si se plantease a cada uno de ustedes, a Ander, a John, a Juancho y a Tania, créanme, y se lo puedo demostrar, que su prescripción, es decir, la dosis de ejercicio que ustedes le darían para ese sujeto, sería radicalmente distinto a cada uno de ustedes. Si ustedes no supiesen lo que ha escrito el otro ni lo que le ha prescrito el otro, ustedes le darían un programa de entrenamiento que podría ser diametralmente opuesto al que le ha dado el compañero. Para un mismo caso. Es decir, uno le pondría 8 ejercicios, otro le pondría 10, uno les pondría más poliarticulares, otro más monoarticulares, uno le pondría 3 series de 10, otro le pondría 4 series de 20, otro le pondría... Es decir, hay demasiada heterogeneidad en la toma de decisiones. Este es un problema para nuestra profesión, porque esto parece más algo así como un lienzo de arte, que en el cual cada uno pone lo que quiere, que realmente un proceso con poco rigor, exactamente, con poco rigor y que evidentemente es sorprendente, porque ustedes piensen que como pacientes van al médico y van a 5 médicos distintos y cada uno no solo les da un diagnóstico distinto, sino que el tratamiento también es totalmente distinto. Es decir, no tiene mucho sentido. Puede haber pequeñas diferencias entre uno y otro, pero el criterio es el mismo. Y los médicos, por ejemplo, operan, no desde el punto de vista quirúrgico, sino que operan con procesos muy similares. Es decir, cuando ustedes entran a la consulta de un médico, los procesos que el médico sigue para preguntarle, analizar, evaluar, etcétera, etcétera, están sistematizados. En esta profesión esto, estarán de acuerdo conmigo, que no lo encontramos, no lo tenemos. Nuestro grupo de trabajo lleva ya un par de años trabajando en intentar crear, de alguna manera, un conjunto de operaciones, de protocolos, que sirvan de manera común para todo el mundo. Y estos protocolos se desarrollarían en base a una cosa que se llama algoritmos. Los médicos trabajan con algoritmos, un algoritmo es esto que ustedes ven aquí, y que es un conjunto que está prescrito, se ha escrito previamente, de instrucciones que son definidas y están ordenadas y que son finitas, es decir, que tienen un fin que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que ayudan a que la toma de decisiones, para decidir, por ejemplo, cuántas series le doy,
o qué intensidad, o qué volumen, o qué ejercicios, no sea un proceso aleatorio, sino que no generen dudas y todos lleguemos a una solución bastante parecida. Este proceso algorítmico es el que yo voy a intentar presentaros un poco aquí y es el que creo que debería guiar nuestro trabajo. No deberíamos basarnos en reglas cerradas en plan receta, sino que debería ser un proceso abierto durante el cual ustedes tomen decisiones constantemente. No sé si he conseguido que ustedes o que yo sea capaz de explicarles a ustedes esta mañana qué es un algoritmo, pero si es así les ruego que me pregunten. Aquí tienen, por ejemplo, un algoritmo médico, ¿de acuerdo? Este es un algoritmo de los que manejan los médicos. Esto es el esquema de manejo terapéutico de la diabetes tipo 2. Aquí tienen, por ejemplo, como ante un caso, por ejemplo, de diabetes tipo 2, hay una serie de cuestiones que el médico va evaluando, va determinando y en función de eso va tomando decisiones. Por ejemplo, ¿este diabético es obeso o no es obeso? Si es obeso, se le da inicialmente dieta hipocalórica, ejercicio y control de los factores de riesgo cardiovascular. No hay control y a los 3-4 meses se vuelve a evaluar la hemoglobina glucosilada para que esté, por ejemplo, por encima por, por encima de 6,5, del 6,5%. Para observar si está por encima del 6,5%. Para observar si está por encima. Si este paciente además tiene más de 65, 70 años o tiene menos, pues el tratamiento se lleva a cabo con metformina o con un inhibidor de la alfa-glucosidasa. Bien, como ven, no voy a entrar en esto, ¿no? Pero esta toma de decisiones, estas preguntas, esta toma de decisiones, son las que guían realmente al médico a tomar, a seguir un protocolo y a manejar a un paciente. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el manejo de la presión arterial. ¿De acuerdo? Nosotros en ejercicio físico deberíamos tener algo así, es decir, deberíamos tener una serie de cuestiones que nos ayudasen a ir tomando decisiones. Bien, pues esto es lo que un poco vamos a intentar mostrarles a ustedes, de manera que quiero que sepan que lo que tiene de bueno este posgrado es que esta información es una información que hemos desarrollado en los últimos 2 años con ingenieros de la Universidad Autónoma de Madrid, la Politécnica de Madrid, y que hemos validado, que está en proceso de publicación, algunas cuestiones ya se han publicado, pero está en proceso de publicación y que no tenemos ningún reparo en enseñársela a ustedes porque creemos que es realmente, con humildad, el futuro de nuestra profesión porque nos acerca al ámbito médico. Muy bien, vamos a empezar entonces, si les parece, con la planificación del entrenamiento. La planificación es fundamentalmente el primer proceso que deberíamos abordar y supone fundamentalmente manejar dos operaciones clave. Primero, la evaluación preactiva y la determinación de objetivos. Es decir, con la planificación deberíamos evaluar inicialmente al sujeto y determinar qué objetivos tiene. Y la segunda operación importante es determinar un nivel. Es decir, debemos situar al sujeto en un nivel determinado y esto ya ha sido bastante bien establecido por distintas entidades en publicaciones importantes como la de Bechley para la NSCA o Kramer para el Colegio Americano de Medicina del Deporte, donde se determina que es necesario determinar niveles, o establecer, perdón, niveles iniciales de entrenamiento en el que se sitúa el sujeto y desde a partir del cual podríamos progresar en su entrenamiento. Bien, pues estos dos grandes objetivos de evaluación reactiva, determinación de objetivos y determinación de niveles son las dos estructuras o los dos procesos que vamos a intentar desarrollar en esta fase de planificación. Muy bien. Para lograr esto, debemos manejar fundamentalmente 8 componentes u 8 variables. Planificar, para que ustedes también puedan dimensionar lo que supone este término, es hacer un plan o un proyecto de una acción, según el diccionario de la lengua, es decir, hacer un plan o un proyecto. Y planificación es un plan general, metódicamente organizado y frecuentemente de gran amplitud para obtener un objetivo determinado. Como ven, esto cumple bien con lo que nosotros acabamos de decir, es decir, determinar de manera general la organización y obtener el objetivo. Para eso, como les digo, hay 8 grandes variables.
y vamos a intentar desarrollar cada una de ellas. Por ejemplo, la primera sería determinar cuáles son los datos personales, obviamente. Imaginemos este caso práctico que vamos a manejar durante todo el curso. Esta persona nos dice, me llamo Andrés, tengo 35 años y quiero empezar un programa de entrenamiento, mido 1,70 y peso 76 kilogramos. Con lo cual, con estos datos, ustedes ya tienen, por ejemplo, la posibilidad de sacar el IMC. Sería mucho mejor, lógicamente, tener una antropometría o cualquier otro tipo de valoración mucho más rigurosa. Pero ya tenemos unos datos de Andrés. Andrés tiene 35 años, es un hombre y tiene un peso y una estatura. ¿De acuerdo? Ya tenemos el primer punto. A partir de aquí, el segundo sería determinar cuál es el historial de entrenamiento. Es decir, realiza ejercicio, si lo realiza, con qué frecuencia, si según la frecuencia, con qué duración y qué tipo de actividad realiza. Según esto, se sacan una serie de resultados o de posibles resultados, que son los que tienen en esta tabla. La persona se le clasifica en función de si lleva menos de 6 meses haciendo ejercicio, si lleva entre 6 meses y un año, o si lleva más de un año, como principiante 1, principiante 2, intermedio, avanzado o avanzado experto. Y aquí tienen también unas variables que deben considerar. Yo voy a explicar eso a continuación. Por ejemplo, bueno, sobre esto volveremos ahora. Miren, ustedes suponen, les voy a poner un caso. Ustedes suponen que Andrés, lo veremos, sí, lo vamos a ver ya, y así ya lo ven directamente sobre el caso práctico. Ayer Andrés lleva 3 meses haciendo ejercicio. ¿De acuerdo? Vienen a ustedes, le contrata como entrenador y lleva 3 meses haciendo ejercicio. Lo está haciendo en un gimnasio. Ha ido a hacer un programa de entrenamiento en un gimnasio. Va 2 días a la semana y realiza 45 minutos cada día. Realiza algo de elíptica, 20 minutos, y un circuito de máquinas de 5 o 6 ejercicios. Eso es lo que hace. Entonces, ustedes acuden a este algoritmo y a ver, contesten ustedes. Si Andrés hace ejercicio hace 3 meses, la pregunta sería, ¿lo situamos aquí, 0,6, aquí, 6,12 o aquí? Evidentemente, aquí, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Bien. Pues Andrés, que lleva 3 meses haciendo ejercicio, se situaría en esta parte del algoritmo. Si yo me desplazo hacia abajo, Andrés hacía ejercicio 2 días a la semana. Por lo tanto, le sitúo aquí, 2 días a la semana. No hace más de 3, no hace 3, ni 4, ni 5, ni hace menos de 1 o 2 días, porque estaría aquí. Por lo tanto, le sitúo aquí. Ya no hay duda, Andrés es un principiante 1. ¿De acuerdo? Y además sé qué tipo de actividad hacía, cosa que es importante. Luego la comentaremos por qué. Si Andrés me hubiese dicho si hace 3 días, no sería lo mismo que si hace 3 días hiciese menos de media hora, que si hiciese más de media hora, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bien, pues como ven, cualquier caso que usted se le plantee en este algoritmo le situará a todos en el mismo lugar. Es decir, cualquiera de ustedes, los que están en la sala, ante un caso, todos le situarían en el lugar, en el mismo lugar inicial a cada sujeto. De esta manera, el historial de entrenamiento nos da una serie de resultados para clasificar al sujeto según el nivel. Y esto es una toma de decisiones importante. ¿Por qué esto es importante? Miren, la capacidad de respuesta previa, perdón, la capacidad de respuesta está condicionada por el historial previo del entrenamiento. Es decir, no es igual de respondedor al ejercicio una persona que haya hecho ejercicio normalmente que una persona que no lo haya hecho normalmente. Aquí tienen algún trabajo muy interesante a ese respecto. ¿Por qué? Miren, en esta cajita verán ustedes lo que es la capacidad de rendimiento máximo. Esta capacidad de rendimiento máximo es distinta en función de que el sujeto tenga menos experiencia de entrenamiento, con lo cual estará más abajo y tendrá mayor margen de mejora, y que el sujeto sea deportista de rendimiento y, lógicamente, esa capacidad de rendimiento máximo estará más arriba y habrá menos cantidad de mejora. Curiosamente, una de las cosas que pasa es que cuando una persona está enferma o tiene peor condición física porque no tiene experiencia, no ha hecho ejercicio físico, es peor